Muy buenos días. ¿Qué les pareció el relato de Tirso? Pues él nos contó una cosita solamente así chiquitica, porque me imagino que los recuerdos que tiene de su viaje son enormes y muchísimos, ¿no? Pero ¿qué les impacta? A mí una de las cosas que me impacta muchísimo es que esas culturas, ah, aunque no tienen a Dios, son tan adelantados y tan desarrollados. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver y a encajar eso con lo que hoy vamos a ver en el sermón. Y quiero que hablemos hoy de quiénes son los santos y cómo se relaciona eso con China. De verdad que tiene mucho que ver. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son esos santos? Pues aquí tengo uno de los que se consideran santos en el mundo cristiano católico. ¿Quién es? Francisco de Asís. Él fue el que escribió, Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Se acuerdan? Que donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensas, lleve yo tu perdón. Y que incluso yo me acuerdo que en alguna ocasión cantábamos ese himno. En la iglesia, en algunas iglesias cristianas cantan ese himno. Y este hombre revolucionó la iglesia católica en un tiempo en el que todo el mundo se había metido en los monasterios y la gente estaba metiéndose en los monasterios. Él dijo, oiga, salgamos de los monasterios porque tenemos que ir es a la gente. Me parece que está un poquito alto, voy a bajarle una gotica. ¿Está bien? Y él dijo, tenemos que salir es a las personas y trabajar con la gente afuera, porque había una tendencia de todo el mundo meterse en los monasterios, las damas se estaban metiendo en los monasterios, los hombres se estaban metiendo en los monasterios, y todo aquel que quería ser religioso y quería ser santo de verdad, era una persona que buscaba estar en un monasterio. Y él dijo, no, un momento, porque esto se está saliendo de cauce, tenemos es que salir a estar con la gente. Y él hizo una revolución en ese sentido, Francisco de Asís. Pero entre los santos raros que hay, entre los santos raros que hay, ¿no? Pues de la iglesia católica en esos años, estoy hablando de la iglesia católica, está San José Cupertino. Ese hombre tenía la tradición, hay una tradición y la historia es que él levitaba, que él se elevaba en las reuniones y de pronto usted estaba reunido con él y él se elevaba, estaba elevado. Y tenía otra cualidad, según dice la historia, ¿no? Estaba mirando en la historia de los santos raros y es que él tenía la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y según dicen las historias, ¿no? Son historias, son cuentos, historias que atestiguaban las personas de que él podía estar reunido con un grupo acá y reunido en otra parte con otras personas. Entonces, un santo raro, ¿no? Un santo raro. Y había otro bastante raro, que fue este hombre llamado Simenón Estilita. Y tranquilos que me aseguré que el nombre yo lo escribiera bien, ¿no? Y es Simenón Estilita en el siglo IV. Él se subió a una torre que no fue al comienzo así de alta, pero él se fue subiendo en una torre cada vez más alta. Él llegó a la idea de que tenía que vivir en una torre alta y esa torre, según dicen las historias, tenía 60 pies, es decir, unos 18 metros de alto. 18 metros de alto son 9 pisos. Y él estaba en allá arriba y allí vivió toda su vida. Y la gente que lo seguía le llevaban de comer, pero lo que él comía era agua y pan, porque su vida fue totalmente ascética. Y cuenta la historia que con el tiempo el viento y las inclemencias del clima y todo lo demás le dañaron completamente la piel y comenzó a sufrir de la piel y vinieron las moscas y habitaron en él y que él cuidaba sus mosquitas. Y que la gente venía y se reunía alrededor de él y él les daba consejos desde allá arriba, les hablaba a todo el mundo. Ese fue un santo, el santo Simenón Estilita. Y ustedes pueden tomar los nombres, entrar a internet y buscarlo y leen un poco más porque no alcanzo a decirles todo de ellos.
Y tengo acá a San Antonio Abad, fundador de la vida monástica en el siglo III. Fue el primero, un hombre de los primeros hombres que dijo, voy a dejar todo lo que tengo, vendió todas sus herencias, las cosas que tenía, la herencia de sus padres, todo lo entregó y se fue a vivir solo, alejado de todo el mundo, y él fue el origen de todos aquellos que querían vivir apartados, en soledad. Él, San Antonio Abad. Pero una de las personas, mujeres, que influyeron muchísimo en la vida de la Iglesia Católica, y tengo estos ejemplos porque son las ideas de los santos que hay en general en la sociedad, es Santa Catalina de Siena. Y esta mujer es muy importante porque las mujeres en ese tiempo eran personas de segunda, eran de tercera, más bien casi de cuarto. Eran muy despreciadas, ellas solamente existían para tener hijos y cuidar del hogar. Pero ella dice que tuvo una experiencia mística con Dios y fue, por eso tengo tres palabras aquí, 13 cinturón y hostas, para recordar cosas. A los 13 años, ella declaró a sus padres que ella no se iba a casar, que su esposo iba a ser Cristo. Y ella creció con estas visiones de Cristo y así lo hizo, creció en la idea de que su esposo era Cristo. Y como era lo tradicional también entre los hombres, en el siglo XIV, ella también se afligía como lo hacían muchos santos en los monasterios. Ustedes saben que los santos, ellos se pegaban, se afligían, se hacían salir sangre para dominar la carne, porque la carne era mala y había que pegarle a la carne y sacarle sangre a la carne para castigar el pecado de la carne. Y entonces ella también se puso un cinturón y en el cinturón púas. Y en ese debajo de la ropa tenía ese cinturón y ella siempre estaba sangrando, siempre, porque era la manera de mantener el control sobre la carne. Y ella, dice la historia, dice que vivió muchos años, cerca de 19 años, comiendo muy, muy poco. Continuamente estaba en ayunos, continuamente estaba en esta situación de mística de buscar a Dios, y lo que más comía ella eran hostias. Ese era su alimento, la hostia. ¿Y ustedes saben cómo es una hostia? Eso era lo que ella comía, hostia y agua. Eso era lo que ella comía, y por eso cuando murió solo a los 33 años, murió solo de 33 años y murió de hambre y de sed. Y ella es la patrona de toda Europa porque ella vivió en una época en que varios de los papas romanos trasladaron la sede de la iglesia a Francia, a Aviñón, a una ciudad francesa que era en ese tiempo parte de Roma. Y allí estaban viviendo y ella fue una persona que exhortó a los papas a volver a Roma y les dijo, Roma es el centro de la iglesia, y ella con su mensaje logró influir para que los papas volvieran a Roma. Por eso es la patrona de Europa. Esa niña, una nena de 33 años, muere a los 33 años. A los 20 años ya era alguien impresionante, influyente en toda Europa. Así que ella es doctora de la iglesia. Pero en el mundo católico hay toda clase de santos. Ustedes saben, cada día tiene 2 o 3 santos para todas las circunstancias de la vida, para todo, para el amor, las finanzas, la caída del pelo, las enfermedades. Y hay incluso un santo, vamos a volver acá, hay un santo que es el santo de las enfermedades venéreas. Ahorita que hablamos de eso. Pero si usted entra para saber cuáles son los santos que hay, ustedes los pueden encontrar ordenados por el abecedario. Y entonces, y según la profesión de las personas. Entonces, los abogados, yo no sabía que ese era tu santo. Gerardo es abogado, pero no creo que este sea su santo, sino que digo, ¿no?
Que los santos, según la tradición, tienen este hombre, San Raimundo de Peñafort, que lo vemos acá, y el día que se celebra es el 7 de enero, el día de San Raimundo de Peñafort. Él vivió o nació en 1275. Los actores, San Juan Bosco. Los aduaneros, San Mateo. Los agentes de propiedad, Santa Teresa de Ávila. ¿Y por qué uno entra y le cuentan a uno la historia? Le dicen por qué ellos son los santos de esas personas o de esas profesiones. ¿Por qué? Porque se desempeñaron, hicieron cosas que tuvieron que ver con alguna de esas profesiones. Los agricultores, San Isidro Labrador. Albañiles, San Antonio de Padua. Alpinistas, San Bernardo de Mentón. Amas de casa, Santa Ana. Veterinarios, San Antonio de Abad. Así que toda profesión tiene algún santo. Y como les digo, este hombre que se llama San Fiacro, San Fiacro, un monje irlandés del siglo VII que fundó un monasterio, porque él se apartó del mundo y se fue a un lugar por allá apartado, le encantaban las flores, le encantaba la naturaleza y fue conociendo algunas plantas medicinales. Algunas plantas medicinales, él descubrió algunos beneficios en ciertas plantas medicinales, pero también tenía una adversión hacia las mujeres. Él no quería mujeres a 15 kilómetros de él. Y entonces, por eso él, porque tenía un interés especial en las plantas medicinales y porque las mujeres muy lejos, porque en ese tiempo se consideraban que las mujeres eran Satanás en dos patas. Créanme que así era verdad. Y, y ellos tenían un desprecio, los hombres tenían un desprecio como hacia la mujer. Y por eso surgió esta idea de que la santidad era estar lo más lejos de las mujeres. Pero también las mujeres pensaban que la santidad era estar lo más lejos posible de los hombres. Los hombres no. Y por eso Santa, ¿cómo se llama ella? Santa, Santa Catalina de Siena se puso ese cinturón ahí para afligirse y para decir, hombres, no. Y eso me llama mucho la atención, que la religión llegó a hacer pensar a las personas que la santidad era apartarse de todo el mundo y especialmente del sexo opuesto. Y eso es muy interesante porque es todo lo contrario de lo que Dios dijo, en el sentido de que el matrimonio es santo y que Dios bendijo el matrimonio, Dios santificó el matrimonio, Dios bendijo la sexualidad en el matrimonio, pero ellos era todo lo contrario de lo que Dios había dicho. Dios dijo, bendito el matrimonio, y ellos, cada uno, los hombres y las mujeres en aquellas épocas, no se querían ver, no se querían tocar, ni siquiera mirar porque era pecado. Mirar una mujer o mirar un hombre era pecado. Entonces la santidad tenía que ver con mujeres que se apartaban y se metían en los monasterios y con hombres que se apartaban y vivían en monasterios, cada uno lejos del otro. El pecado era el ser humano, el pecado era relacionarse con el ser humano, el pecado era el matrimonio, el matrimonio era una relación pecaminosa que existía solamente porque tocaba, ¿no? Porque, bueno, la debilidad humana y todo demás, totalmente alejado de lo que Dios había dicho. Así que aquí tengo algunas definiciones de lo que es la santidad o los santos. Y ustedes mirarán con cuáles están de acuerdo. Ustedes me dicen con cuáles están de acuerdo. Definiciones. Personas, los santos son personas extraordinarias con superpoderes. ¿Sí? Como este hombre que levitaba, que estaba en dos partes al mismo tiempo, que hacían milagros, con una especial devoción a Dios. ¿Estás de acuerdo? Personas dedicadas a hacer el bien en nombre de Dios. Más cerquita, ¿no? Más cerca. Personas escogidas por Dios para sus propósitos. Ajá. Personas libres de pecado. ¿No? Intercesores en el cielo. Bueno, muy bien, entonces ustedes mirarán al final del sermón qué es un santo. Ustedes van a hacer
su propia decisión. Pero aquí tenemos la nube de santos, todos con, ¿cómo se llama esa coronita? Aureola. Aureola. ¿Quién se inventaría eso? No sé, pero fue un artista que le comenzó a pintar a las personas supuestamente santos una algo alrededor de su cabeza que los identificaba como mejor que los demás, como que tenían un espíritu superior a los demás. Esos eran los santos. Ahora, con respecto a la última definición de que los santos son personas que interceden en el cielo, que es la idea que hay en el mundo ah, normal, allá afuera, de las personas creyentes, de personas que creen en Dios, que creen en Cristo. Ellos, muchos de ellos creen que los santos son personas que están vivas en el cielo y que ellos pueden relacionarse con esos santos para llegar a Dios, dar la vueltica. Ellos no van directo a Dios, sino que ellos dan la vueltica y por medio de esos santos compran la voluntad y el favor de Dios. Y por eso entonces uno va a las grandes iglesias y en las iglesias hay una cantidad increíble de estatuas y estatuas y estatuas y estatuas y estatuas. Y en cada una de esas estatuas hay alguien arrodillado porque es su santo de su profesión o de lo que sea. Y si no tiene novio, ¿cuál es el santo? ¿San quién? San Antonio, ¿no? El casamentero. Entonces usted va donde San Antonio porque ese es el que le busca novio o le busca novia, el que lo va a casar. Y las personas que están allí pues deben ser o solteros o frustrados o lo que sea, alguna de esas circunstancias, están allí y le ponen velitas, ¿cierto? Le ponen velas a esos santos. Esa es la idea. La idea es que esos santos están de alguna manera en el cielo siendo intercesores. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras de Deuteronomio 8. Dios desde siglos atrás nos advirtió en un tema que tiene que ver con los muertos, ¿no? Aquí no dice qué clase de muertos, aquí dice todos los muertos, todos los muertos. Dios dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y entonces esa parte es muy difícil y estaba investigando sobre este tema, pues personas muy interesadas en mantener la tradición de los santos decían que nosotros los evangélicos cometemos un grave error al no creer en los santos. ¿Será que nosotros no creemos en los santos? ¿Ustedes creen en los santos? ¿En cuáles santos creen ustedes? Entonces vamos a mirar cuáles son los santos en los que creemos nosotros. ¿Quiénes son los santos? Y nosotros sí creemos en los santos, pero la definición de santos es donde no estamos de acuerdo, ¿cierto? Y qué hacen los santos es también lo que tenemos que mirar, qué es lo que hacen los santos. Y también tenemos que mirar si los santos los podemos representar en una imagen a la que tenemos que ponerles velitas. Y también tenemos que mirar el tema de si ellos son verdaderamente intercesores o no, si son intercesores o no. Pero el asunto es que la escritura dice, no se metan con nadie que ha muerto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Le podemos poner velitas a Moisés? ¿Al apóstol Pablo? ¿Pero por qué semejante hombre tan importante? No, no, a Pablo no, y a Pedro, y a todos ellos no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, no se metan con los muertos. Punto. Y Pedro está muerto, y Pablo está muerto. Todos ellos, y María está súper que requete muerta también, ¿cierto? Todos ellos están muertos, pero en la idea equivocada de esta idea de que ellos están vivos y que ellos están ejerciendo una función es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué eso es un problema? Porque las Sagradas Escrituras nos dicen que tenemos un solo mediador. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador. Cuando las personas dicen, no, es que yo quiero ir por tal lado, por tal persona, a Cristo o a Dios, están quitándole grandeza, divinidad
y poder a Cristo porque lo limitan. Dicen, Cristo no me oye, Cristo no me oye. Tengo que ir por otro lado, tengo que entrar por otro lado. Y ese es el caso que tengo aquí en esta imagen. En esta imagen está Saúl y la adivina de Endor para hacer venir a Samuel. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Por qué Saúl tuvo que ir a consultar a una adivina? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Muy bien, muy bien. O sea, Dios quiso tratar con Saúl, Saúl fue terco, desobedeció, hizo lo que quiso y después quiso hablar con Dios a su manera y en sus condiciones, y Dios le dijo no. Y como Dios no quiso hablar con Saúl, como Dios no quiso hablar con Saúl porque era terco, demostró Saúl su terquedad en que quiso ir a Dios a través de otra persona, quiso saber qué quería Dios hacer a través de consultar muertos. Y ese es el problema. Las personas muchas veces no quieren ir a Dios. Las personas no quieren venir a Cristo. Las personas no quieren tener un encuentro directo y personal con Cristo, sino que le quieren dar la vueltica a Dios, seguir en sus caminos de maldad, seguir en sus caminos de falta de arrepentimiento, de no cambio, seguir en sus locuras y tratar de llegar a Dios a través de otra persona para que esa otra persona llegue por allá y le diga al Señor, ¿sabes qué? Ahí te doy tanto y tú me le haces un favor a tal persona. Es la mentalidad nuestra, es la mentalidad de ir a través de alguien para que le haga favores a uno a través de alguna ofrendita, a través de alguna veladora encendida, a través de alguna, sí, alguna ofrenda. Esa es una mentalidad que Dios dijo, no, hay un solo mediador, ven a mí, directamente a mí. Y la gente no quiere ir a Cristo. Cristo es suficientemente poderoso. Cuando las personas quieren ir a través de otros seres a Cristo, están diciendo que Cristo no es suficiente, que Él no los oye, que Él no es suficientemente misericordioso, que su gracia no es suficiente, que hay que ir a través de alguien que le ablande el corazón, hay que ir a través de María, hay que ir a través de San cualquiera de ellos, que ese San, él sí llega allá y eso le toca el corazón a Jesús y entonces Jesús cede un poquito y representan mal a Cristo. Es una idea terrible porque quita la divinidad, el poder y la obra inmensa de Cristo Jesús a favor de la humanidad. Así que eso fue lo que hizo Saúl. Quiso ir a través de una mujer para hacer venir ¿a quién? A Samuel. ¿Y Samuel era quién? Un sacerdote, era un santo. Entonces hay personas que quieren ir a los santos a través de mediums y de adivinos y de cosas y de circunstancias y de cosas que no son. Y uno les pregunta a esas personas, ¿tú crees en Dios? Y ellos dicen, claro que sí, ¿cierto? Ellos dicen que creen en Dios o no. Claro que sí. Ellos dicen que creen en Dios. Ellos no dicen, ah, no, yo creo en Satanás. No, 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 ellos dicen que creen en Dios. Y uno les dice, ¿y usted conoce a Cristo? Claro, yo conozco a Cristo. Ah, pero uno no entiende por qué, si conocen a Dios, si conocen a Cristo, si conocen al Espíritu Santo, ¿por qué tienen que ir a través de otros supuestos santos para llegar a Dios y tener la gracia y el favor de Dios? Saúl comenzó esa tendencia. Saúl, no solo Saúl, el pueblo de Israel, cuando Dios reveló la ley, era tan imponente la revelación de la ley que el pueblo dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios. Nosotros hablamos contigo, pero no hablamos con Dios directamente porque nos da mucho miedo. Entonces, es una actitud del ser humano, es una actitud del ser humano de no ir directamente a Dios, de no ir sino a través de otras personas. Y eso Dios no lo quiere. Dios quiere que vayamos directamente a Él.
sin intermediarios. Solo Cristo es el intermediario, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que el sacrificio de Jesucristo es suficiente. No necesitamos ir a través de los muertos ni consultar muertos. Ahora, antes de, antes de hablar entonces de santos, necesitamos hablar de quién es Dios, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién nombra a los santos? ¿La iglesia? Porque la iglesia católica, con todo respeto, ella es la que determina quiénes son los santos, ¿cierto? Y entonces ellos en ceremonias muy especiales y cada cierto tiempo, ellos dicen, tal y tal persona, vamos a reunirnos, vamos a tener una reunión litúrgica y los vamos a proclamar santos, vamos a canonizarlos. Y entonces hacen una reunión especial, una misa especial, y en esa reunión ellos dicen, hoy declaramos santos a tales y tales y tales y tales y tales. ¿Y cómo hacen ellos para declararlos santos? ¿Cuál es la norma? ¿Ustedes saben? Que sea una persona que haya hecho por lo menos un milagro. ¿Sabes quién no sería santo según esa norma? Juan Bautista no hizo un solo milagro. Según esa norma, San Juan Bautista no sería santo. ¿Por qué? Porque las- la Biblia no dice que él hiciera milagro alguno. Él solamente predicó a Cristo. Entonces, fuera San Juan Bautista, según esa norma. Pero bueno, el asunto es que es la iglesia que determina quiénes son santos. ¿Es la iglesia? ¿Son hombres los que determinan quiénes son santos? No. ¿Quién determina quiénes son santos? Cristo. Cristo determina quiénes son santos. Y entonces no es los hombres, no es la iglesia, no soy yo. Imagínense que nosotros con Gerardo aquí, con Jessy, con Carlito nos reunamos y vamos a decir, nosotros somos los que de aquí en adelante vamos a determinar quién es santo. Imagínense, eso es lo que ha pasado. Un grupo de personas, de hombres, que dicen, nosotros determinamos quién es santo. Y según nuestras ideas y nuestros principios, nosotros determinamos que tal persona es santo. Entonces, una persona que se subía por allá en un andamio de 18 metros, ellos dijeron, ese es un santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a pasar nuestra vida por allá subidos en alguna parte, nosotros estamos lejos de ser santos en ese tema, ¿no? Y nos la ponen muy difícil porque las mujeres no creo que se van a poner un cinturón con púas, ¿cierto? Ahí toda la vida, amargándose la vida para llegar a ser santas. Eso es muy complicado. ¿O hay alguna que se le apunte? Hay alguna que se le apunta a eso. Muy complicado, ¿cierto? Pero las normas son de hombres. Y los hombres ponen normas según lo que a ellos les parece. Y entonces hay escrituras, y las vamos a ver más adelante, de las normas que hombres ponían para ser santos. Si están en Colosenses, hay unas normas que ellos ponían para ser santos, y era no toques, no mires, no hagas, no hayas, ¿cierto? Había una cantidad de normas de los pueblos gentiles, de las personas del mundo. El mundo pone normas que dictan lo que es santo. Y las escrituras dicen que iba a haber un tiempo en que la gente iba incluso a decir que el matrimonio era signo de mundanalidad, de ser mundano, y prohibirían casarse. Es una escritura que está en Timoteo. Es decir, que Pablo, el apóstol Pablo, vio con antelación que la manera como el mundo estaba guiando su vida, iban a llegar a un tiempo en que iban a decretar el matrimonio como algo del mundo, bajo, algo de la carne, algo que para Dios es la estructura número uno en su plan de redención. El ser humano lo convirtió
en algo feo y que no era bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano, por la influencia de una filosofía del mundo, llegó a pensar, el ser humano, que el cuerpo es malo, que el cuerpo es malo y todas las funciones del cuerpo son malas y la sexualidad es una función del cuerpo, es malo. Y entonces esa idea del hombre, del ser humano en definir lo que es santo, esa idea llevó a que todo lo que tenga que ver con la relación entre hombre y mujer es malo. Y por eso surgieron estas ideas de que cada uno cogía por su lado, cada uno cogía por su lado, y los hombres y las mujeres. ¿Ustedes han oído del Me Too? El movimiento Me Too, yo también. Asterisco Me Too, ¿lo han oído en estos días? Esto es una corriente, una tendencia en el mundo, es la manifestación de muchas mujeres que se han estado rebelando con el maltrato de los hombres y comenzó con un gran director de, 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 de cine en Estados Unidos que fue acusado por varias de sus actrices con las que él trabajaba de comportamientos indebidos. No han, en estos días todo eso ha sido una tendencia en el mundo, la rebelión de las mujeres contra el abuso de los hombres. Eso es nada en comparación con ese mundo de estos siglos de oscuridad en que la relación entre hombres y mujeres era algo pecaminoso y perverso y malo. Bueno, esa es la santidad que el hombre quiere, pero no, Dios no dice eso. ¿Quién define lo que es santo? Cristo es el que define lo que es santo. Y para saber qué es santo tenemos que ir a Él, no a nosotros. Así que ni nosotros podemos declarar quién es santo, porque Él es quien declara quién es santo, ni nosotros podemos establecer normas de quién es santo. Dios establece esas normas. Cristo es el que tiene esa autoridad y entonces vamos a ir a Hebreos y vamos a leer esa escritura. En Hebreos 9 son unos versículos solamente. Hebreos capítulo 9. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en Hebreos capítulo 9? Les doy tiempo de llegar allá, que no escribí la escritura, no la puse en una filmina, en PowerPoint. 9. ¿Ya llegaron? Hebreos 9, del 11 al 14, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que lo que está diciendo este versículo acá, estos versículos, es que si por todos estos sacrificios de animales se prefiguraba la santidad, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos hace qué? Santos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace santos? La sangre de Cristo. ¿A quiénes? A todos los creyentes. A todos los creyentes. Así que por la sangre de Cristo, así que es por gracia que somos santos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en Él.
a los que creen. No son a personas que hacen cosas extraordinarias, ni que ayunan 40 o 50 o 60 o, o viven años sin comer como esta santa. No es eso, no es eso, es por gracia, es que Cristo nos santifica por su gracia, por su obra, por su obra. Ahora, yo admiro a estas personas muchísimo, estaba leyendo de muchos santos y yo decía, increíble, increíble lo que hicieron estas personas, qué dedicación, qué entrega, qué deseo de obedecer a Dios. Y ellos pues estaban alimentados por una teología de sus días, una teología que había en su tiempo, y ellos trataban de hacer cosas para Dios, pero ¿saben qué? Lo más hermoso de todo esto es que Dios no les mandaba eso y a nosotros tampoco. A nosotros Dios no nos manda ayunar 40, 50, 60 días, no nos manda dejar de comer o ponernos cinturones de castidad o ponernos cinturones para estar sufriendo y sangrando todo el tiempo. Dios no nos manda eso. Dios no nos manda estarnos flagelando todo el tiempo haciéndonos salir sangre. Eso no es santidad. ¿Qué es santidad? Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. Él nos hace santos. Y entonces, ¿cómo son los santos? ¿Cómo son los santos entonces? Son personas normales. Eres tú, soy yo. Yo no soy santo de mí mismo, pero Cristo me declara santo. Él me declara santo. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra a mi favor y yo la acepté. Y yo digo, Señor, yo acepto tu obra a mi favor. Y Él me dice, tú eres santo. Y ustedes me ven y mi esposa me ve y dice, uy, no, ese le hace falta. Ese le hace falta. Pero yo digo, Señor, tú me declaras santo. ¿Sí? Y entonces mi esposita le toca decir, uy, estoy que lo despescoestripo, pero el tipo es un santo. ¿Sí? Eso es como difícil de entenderlo, pero es el camino por fe. Es un camino por fe. Es por la obra de Cristo. No porque yo haga cosas extraordinarias, sino por la obra de Cristo. Porque Él se entregó, aquí dice, porque Él se entregó, dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada, los inmundos santifican, ¿cuánto más la sangre de Cristo? De lo que nos sacrifica es esa obra de Cristo, esa santidad de Cristo, esa obra de Cristo. Es la santidad de Cristo la que el Padre recibe y yo me acojo a esa santidad. Así que nosotros los cristianos, los que hemos creído por fe en Cristo, no tenemos ninguna aureola ni cosas raras, ni estamos levitando, ni estamos en dos lugares al mismo tiempo, ni hacemos cosas espectaculares, nada de esas cosas, ni estamos haciendo milagros todos los días espectaculares y sin embargo somos santos. Dios nos declara santos. ¿Lo aceptan? Ya lo han aceptado. Cuando aceptaron a Cristo, aceptaron ser santos. Así que la obra de Cristo es la que nos santifica. Y un ejemplo, uno de esos ejemplos que me impresiona a mí es Corintios. Corintios, ¿por qué? Porque ¿cómo eran los Corintios? ¿Ustedes se acuerdan del libro de Corintios? ¿Qué dice el libro de Corintios? Cuando uno abre el libro, vayamos y veamos los títulos. Siempre lo hago y miramos los títulos de cómo era esa iglesia en Corinto. Era una iglesia con problemas, tenía muchas dificultades. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo dice que estaban divididos, habían divisiones entre ellos, habían problemas entre ellos de divisiones. Y habían algunos que se sentían más sabios que otros, se sentían muy sabios. En el capítulo, por ejemplo, 5, habla de que en la iglesia había un problema de inmoralidad tan grave, que había una persona que tenía como mujer a la esposa de su papá. O sea, la madrastra. Y la gente, ¿qué es eso? No, claro que aquí Pablo fue muy duro y corrigieron ese problema. Pero lo que yo quiero decir es que era una iglesia con problemas, problemática, con dificultades.
Los hermanos se agarraban delante de los juzgados públicos, capítulo 6. Habían hermanos con problemas parece increíble. Pablo tuvo que advertir a la iglesia porque habían hermanos que tenían problemas de fornicación todavía. Dios mío. Era una iglesia naciente, claro, y habían problemas de comportamiento moral en la iglesia. Ese está en el capítulo 6 hacia el final, dice, huid de la fornicación. Habían problemas entre los matrimonios, capítulo 7. Habían problemas de que los hermanos no sabían si se podía comer carne que había sido ofrecida a los ídolos o no. Habían problemas de reconocer a Pablo como apóstol. Habían problemas en la cena del Señor. En la cena del Señor habían personas que se emborrachaban. Dios mío, ¿es una iglesia enferma o no? Una iglesia con grandes problemas. Y sin embargo, a mí siempre me llama mucho la atención lo que Pablo dice al comienzo de esa carta. Pablo pudo haberles dicho, hermanos, ustedes son la patada. Ustedes son bueno, les pudo haber dicho de todo, pero mire cómo abre Pablo la carta. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo lo llama? Ahora, eso no quiere decir que Pablo aceptara la condición de los problemas que habían en la iglesia. No, 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 no. Lo que Pablo está diciendo, hermano, ustedes son santos por Cristo, compórtense como santos. Cristo está obrando en ustedes, lo tienen que dejar obrar. Deben permitir que Cristo les transforme en todas estas cosas que son problemáticas en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los santos son personas que están creciendo. Los santos son personas que están venciendo. Los santos son personas que están superando el pecado. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, con el poder de Cristo. Los santos tienen que abrir su corazón y su vida a que Cristo venga y los transforme. Sin embargo, por la obra de Cristo, Él los ve como terminados, Él los ve como una obra terminada, porque Él declara que en toda persona que Él haya comenzado una obra, Él la va a terminar, Él la va a terminar. Y entonces Pablo ya los declara como santos, como diciendo, en todos ustedes, a pesar de los problemas que ustedes tienen, en todos ustedes, si ustedes permiten que Cristo obre, todos ustedes serán transformados por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice también en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. Esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros cuando aceptamos a Cristo podemos venir en unas circunstancias muy tristes, pero Cristo nos lava. La obra de santificación, Él nos lava y nos transforma. Eso es lo que Él hace. ¿Quién hace esa obra? Esto es lo que dice aquí, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es el que hace la obra? Mis ayunos, no, es Cristo. Entonces, ¿cuál es la labor del cristiano? Señor, lávame. Señor, transfórmame. Obra en mí. Esa es la actitud. La actitud es, Señor, lávame, transfórmame para que yo sea a tu imagen. Eso es lo que hacemos. Así que los santos son todas las personas que están en una iglesia que los vemos como normales, personas normales. Esos son los santos.
No son personas extraordinarias que hacen cosas extraordinarias y sin embargo está pasando algo extraordinario. Todos nosotros somos santos. Entonces, esta idea de que los santos son algunos especiales que nosotros determinamos quiénes son, es absolutamente equivocada, arbitraria, y le quita a Dios y le quita a Cristo el poder de su obra, el alcance de su gracia, porque limita la obra de Cristo solo a algunos, y eso no está bien. En esa idea, los santos son solo algunos y eso está equivocado. Las escrituras dicen que todos los que creemos en Cristo somos santos. Así que aquí están las escrituras que yo les decía, lo que los hombres piensan de la santidad. Eh, Pensaban que tenía que ver con ritos, con lavamientos, con ayunos, con apartarse del mundo, con imponerse cargas, con dejarse crecer el pelo o quitarse el pelo, o no tomar esto o no comer aquello, y eso no transforma el corazón. Cristo dijo bien claro que lo que entra en el ser humano, en el estómago, no tiene nada que ver con la santidad, es lo que sale. Ese es el gran problema, lo que contamina al hombre, lo que sale, y eso es lo que necesita ser transformado. Y en Marcos, finalmente, ya para terminar, nos dice entonces qué hacen los santos, cómo vive un santo. Terminamos con esa escritura. ¿Cuál es la definición de Jesucristo de la vida en santidad? Vamos a ir a Marcos y lo leemos. Marcos capítulo 12, y vamos a ver que tiene dos partes. Tiene dos partes. Marcos capítulo 12, comenzando en el versículo 28. Vino una persona que tenía como buena actitud a Cristo, no lo quería hacer a zancadilla o algo así, sino que le hizo una pregunta correcta. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar en una charla que había tenido el Señor Jesús con otras personas, y sabía que les había respondido bien, que Cristo respondió bien a estas personas, le preguntó a Cristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo más importante que como cristianos, lo pongo cristianos acá, como personas que aman a Dios, qué es lo que debemos estar haciendo? Esa persona le está diciendo, Señor, según tu definición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la pregunta de los cristianos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sembrar, tenemos que ir a dónde, tenemos que subir a Monserrate, tenemos que hacer largas caminatas, ir a lugares especiales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Cristo le dijo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ahí no se queda, porque es que la religiosidad humana se queda en ese solo mandamiento, ahí. Y entonces yo voy a amar a Dios, y entonces se meten en un mundo místico en el que ellos quieren encontrar a Dios apartados en alguna montaña, en algún monasterio por allá lejos, ellos quieren encontrar a Dios. Pero Cristo inmediatamente balancea las cosas y dice, este asunto tiene dos partes, conocer a Dios para amar al prójimo, conocer a Dios para amar al prójimo. Y el segundo dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has hablado, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, y ahora póngale cuidado lo que va a decir, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Aquí este hombre hace referencia a todos los ritos de la ley. Entonces, amar a Dios y al prójimo es más importante
que todos los ayunos, que todo lo que, los sacrificios en el templo, de que todas las ofrendas que se daban, que todas las peregrinaciones que se hacían, de todos los judíos que tenían que venir a Jerusalén una vez, por lo menos una vez al año, de todos sus ritos de limpieza, de sus lavamientos, de sus campanitas, de llevar la escritura aquí. Todo eso era secundario. Pero habían otros que creían que eso era lo importante. Lo importante era, ¿no? Si han visto las imágenes de los judíos que siempre aquí llevan una escritura que por lo general es Deuteronomio 6, ¿no? Oye, oh Israel, el Señor, el Eterno, uno es, y lo llevan aquí y van con las manos con unas cintas, y ellos creían que eso era religiosidad y ayunar en ciertos días y todas estas cosas, vestirse de ciertos materiales, ellos creían que eso era santidad. Y aquí este hombre está diciendo, eso no es santidad. Eso es apariencia de santidad, pero él comprendió, este hombre comprendió que los dos fundamentos de la vida cristiana, y por eso comenzamos con esta escritura de Mateo 5, donde Cristo le dice a sus seguidores, de cierto les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los judíos y los de los fariseos, de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino. Mateo 5. Y la gente se podría decir, pero ¿cómo? Yo obedezco todo, yo obedezco la ley, yo obedezco todos los ritos, ¿cómo así? Y Cristo les dice, si usted no excede eso, no va a entrar, no va a entrar. ¿Cómo se puede exceder semejante normas y todo demás? Amando a Dios, aceptando a Cristo y dejando que Él more en nosotros para amar al prójimo. Eso es. La vida cristiana entonces es seres humanos comunes y corrientes que aman a Dios y sirven al prójimo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con China? Mucho. Que China es un ejemplo de amor al prójimo, pero no tiene a Dios. Aman al prójimo porque hay respeto por todo lo que nos contó Tirso, a las calles, las cosas, el desarrollo, muchas cosas agradables, el respeto, que no roban a nadie. Se muestra que se tiene en cuenta a la gente, que hay mucho respeto, y hay de que lo cojan robando y verán, ¿no? Y hay de que lo cojan llevando drogas. ¿Qué les pasa a los que llevan droga china? Pena de muerte. Pena de muerte, ¿cierto? Ellos son muy estrictos. ¿Por qué? Porque saben el daño que pueden hacerle a una sociedad. Entonces, estas sociedades son increíblemente desarrolladas porque tienen un sentido del prójimo, pero no es suficiente. Dios nos dio dos paticas en las que tenemos que estar: amor al Dios Trino y amor al prójimo. Esas son las dos cosas en las que debemos vivir como cristianos. Ahora, lo que ha pasado con nosotros en estos pueblos es que la historia nos ha mostrado que el ser humano, el cristiano, durante siglos se dedicó a una idea de santidad equivocada. Era una idea de pobreza y miseria. Y ellos creían, y nosotros creíamos, que eso era amar a Dios. Ser miserables, ser pobres, ¿cierto? No comer, ¿cierto? Comer hostias solamente, y no, eso no es eso, no es eso. Y entonces la pobreza la llevamos a un punto en el que eso era el camino, la pobreza. Y durante siglos, el pueblo cristiano en Europa fue pobre y miserable, porque eso era lo que ellos creían cómo se podía agradar a Dios. Y eso se nos pasó aquí a nosotros y todavía tenemos esa idea. Todavía tenemos esta idea de que ser sucios, que todo andrajoso, todo feo, ay, es que algo pasa con esa manera de ver las cosas. Así que son dos aspectos: amar a Dios y amar al prójimo. Y en nuestras sociedades necesitamos aprender a amar al prójimo. Nos falta amor por el prójimo, y lo vemos en los gobiernos, en la manera como se administran las cosas, en la corrupción, en cómo somos. No tenemos amor al prójimo. Somos creyentes. Algunos de nuestros dirigentes, uno va y les dice, ¿usted cree en Dios? Y dicen, ¡claro! Pero por otro lado su vida es terrible. ¿Por qué no? Porque es terrible, la vida es terrible, ¿sí? No entremos en temas de esos, pero nos falta concepto de amor al prójimo. Así que, como cristianos, somos santos, tenemos que tener esos dos puntos bien claros: amar a Dios
y bendecir al prójimo. Señor, te damos gracias por este tema de ser santos y perdona nuestra caminar, Señor. Tantos siglos de ideas equivocadas, tantos siglos definiendo lo que es la santidad como pobreza, la santidad como injusticia, la santidad como opresión, la santidad como ignorancia, porque hubo siglos de siglos en que no se le permitía a la gente leer la Biblia ni desarrollarse. La santidad como derechos injustos, hubo un tiempo feudal en que los señores feudales tenían el derecho de la primera noche de los casados, algo absolutamente terrible, esclavizante, que el señor feudal tenía derecho a la primer noche con la esposa de aquel que se casaba. Algo horrible, Señor, que se promovió en esa ignorancia. Así que te pedimos perdón en nuestras ideas de santidad y te rogamos, Señor, que tú nos sigas guiando en lo que es ser santos, en cómo amar al prójimo de verdad, y que tú quites esos esquemas que hemos tenido a través de nuestra cultura. La cultura nos ha impuesto ideas de cómo ser santos y tenemos que romper con esas maneras de santidad, esas ideas de santidad. Que haya justicia, que haya amor por la gente, que haya transformación. Te lo pedimos a ti, Señor, que nos hagas pensar en este tema en estos días, en qué es ser santos. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre, lo rogamos. Amén. Amén.